Pues sí, pero también las regañamos. Pero entonces lo que vas a hacer es sí, ok, Muy bien. Solo si pones video para que se oiga el audio, le tienes que marcar el recuadro que dice abajo a la izquierda. Hola, Pero si no metes video, pues no hay ningún problema. a ver, entonces déjame le pongo otra vez. Hola, hola, buenas noches. Hola, Quique, buenas Noches. noches, bienvenido. Gracias. es mira, ve. Ahí está Ana. ¿Quién es Aitana? Listo, esperamos unos, bueno, son 7:55, esperamos 5 minutos, ¿no? Sí, 5 está muy bien, mi querido Arturito. Ay, yo te quiero más. Te quiero más. ¿Quieres probar ese queso con manzana? Mi querido Arturito, tengo que salir un momentito, pero tú te quedas a cargo. De cualquier manera, dejo abierto aquí el Zoom, ¿va? Sin problema, profesor.
puedo tener cámara parada? Muy bien, buenas noches a todos. Son las 8 en punto. Estamos conectados. Buenas noches. Buenas noches. Esperamos 2 minutitos más para arrancar porque este tema sí viene muy cargado, muy padre, muy interesante. Y sí me gustaría aprovechar el tiempo al máximo para que pudiéramos alcanzar a terminar a tiempo y aclarar algunas dudas, porque yo creo que van a salir muchas dudas en base a este tema. Entonces esperamos un minutito más y arrancamos, ¿va? ¿No? Muy bien, pues listo, vamos a arrancar, son las 8:02. Como comento, quiero aprovechar al máximo este tiempo porque este tema viene muy, muy cargado. La lección 4 trata acerca de la salvación y la justificación. Entonces, es un tema muy interesante porque como hemos venido hablando en los inicios del curso, pudimos conocer parte de la naturaleza de Dios. A la vez pudimos entender la caída del hombre, así como el por qué estamos en esta situación de naturaleza pecaminosa. Y la clase pasada o el curso pasado pudimos tener una clara visión de lo que costó el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que le llamamos la redención en Cristo. Es decir, que a través de Jesús, tenemos ciertos beneficios solamente porque Él nos redimió con su sangre, y eso es justamente lo que vamos a ver en esta lección número 4, donde lo que queremos transmitirles a ustedes es el entender las consecuencias maravillosas logradas a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo para con los que le aman, que son la salvación y la justificación. Pues estos dos beneficios que tenemos en base a la redención del Señor Jesucristo son la salvación y la justificación, que vamos a explicarlas en esta. Como ya saben, vamos a repartir rápidamente los versículos para no tardarnos mucho. Si me ayudan, vamos ahora, vamos a hacerlo en pares, es decir, agarremos de 2 en 2 para que sea también más rápido la asignación de los versículos. Entonces, con Génesis 3:15 y Romanos 5:19, ¿quién lo lee? Gaby. Muy bien, Gaby. 1 Corintios 15:47 y 1 Juan 2:2. Lore. Lore, muy bien. Juan 10:30 y Gálatas 4:4. Pinky Robledo. Yamile. Escuché a Robledo, gracias. Mateo 1:18. Eduardo. ¿Quién fue? Yo, Eduardo. Eduardo. Entonces, ojo, es 1:18 al 20 y Juan 1:1 al 14. Tengan mucho cuidado con todos los versículos para que no
No se nos pasen, por favor. Los siguientes, 1 Juan 3:8 y Mateo 4, 1 al 11. Yamile. Yamile, muy bien. Hebreos 4:15 y Mateo 11:19. Lau Sánchez. Lau Sánchez, muy bien. Mateo 16:13 y 1 Corintios 15:46. Víctor Durán. Ok, Víctor, gracias. Romanos 5:14 y Juan 19:30. Daniel Guerrero. Muy bien, gracias, Dani. Romanos 6:23, 34. ¿Cuál? Angie. Muy bien, Angie. Romanos 6:23 y Marcos 15:34 es Angie. Ahora seguimos con Hechos 2:27 y Romanos 10:7. Y sí. Daisy, muy bien. Seguimos con Isaías 53:6 y 12. Y 2 Corintios Oh, Gabriel. 5:1. Gabriel. Hebreos No lo 4:6 y Colosenses 2:15. Pásame la libreta, hijo, porfa, porque hizo. Hebreos ¿Por qué se 4:16. rompió? Hebreos 4:16, Colosenses 2:15. Vamos a tener que comprar una mañana. Hechos. Sí, mañana porque si no. Bueno. ¿No pueden cerrar su micrófono porque se escuchan mucho? Sí, por favor, pónganle mute a su micrófono. Muy bien, entonces, alguien que pueda leer, entonces, repito, nos quedamos en Hebreos 4:16 y Colosenses 2:15. Lau Sánchez. Gracias. Colosenses 1:13, 1 Corintios 15, 55 y 57. Aunque se repitan, ¿eh? No importa. Angie. Muy bien, Angie, gracias. Juan 16:33 y 1 de Juan 2:16. Yo, Gabriel, Juan 16. Juan 16:33 y 1 de Juan Yo, Gabriel. 2:16. Gracias, Gabriel. Apocalipsis 1:18, Romanos 4:25. Lalo. Gracias. Romanos 4:16 y Efesios 2:8. Vero. Gracias, Vero. Efesios 2:9 y Tito 3:5. Romanos 4:16. Daniel Guerrero. Gracias. Muy bien. Entonces, me ayudan poniéndole mute todos a su micrófono. Gracias. Ya tenemos asignación de versículos. Muy bien, entonces empecemos ahora sí con lo que es el curso, la lección como tal. Entonces, hablábamos acerca que en la lección pasada el Señor Jesucristo nos redimió por medio de su sangre. Y ahí explicábamos el por qué debía ser un sacrificio animal, por qué debería de haber sangre, y lo que pasó durante todo el pueblo judío, todo el tiempo donde el pueblo judío estuvo con el Señor haciendo este tipo de rituales o de sacrificios, como recordatorio de que era necesario el sacrificio de sangre y que porque nuestros pecados provocaban muerte. ¿Correcto? Entonces era un recordatorio visual de que se requería hacer un sacrificio, es decir, que hubiera muerte por el pago de nuestros pecados. Y en este caso también explicábamos que el pago de nuestros pecados o la muerte que nos permitió permanentemente, que nos permite permanentemente ya no necesitar de más rituales o de más sacrificios de animales, es el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. A esto le llamábamos redención. Y la redención, recordando la definición, es comprar de nuevo, es decir, pagar un precio por adquirir nuevamente algo o una cosa. Entonces, en este caso, el Señor nos compró de nuevo nuestra libertad, es decir, nuestra salvación. La salvación, ¿qué significa como definición? Libertad eterna de las consecuencias del pecado. Entonces, tengamos esto bien claro. La salvación es la libertad que nos da el Señor Jesucristo y es una libertad eterna sobre las consecuencias que tenía el pecado sobre nosotros, que era esclavitud.
también nos da la parte de la justificación, es decir, hacer justo a un pecador. Esto, si lo vemos de una manera legal, es la declaración de que de que alguien es inocente ante el juez. Entonces, hace mucho sentido estas definiciones y vamos a ir viéndolas poco a poco a lo largo de esta lección. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí de una forma gráfica, la redención de Cristo, es decir, el pago de por nuestra vida en base a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo con sangre, esto nos dio por gracia, es decir, como un regalo, la salvación, que es la libertad, y la justificación, y es decir, que nos hace justos e inocentes ante el juez. ¿Qué significa gracia? Gracia significa es algo que nos da que no merecemos, es decir, un regalo que no merecemos, es algo que se nos otorga sin nosotros merecerlo. Esto es muy importante. Grábenselo, por favor, porque es una palabra que se utiliza muchísimo, ya que fue por gracia por la cual nosotros recibimos salvación y justificación. Entonces, ¿qué significa gracia? Gracia es algo que se nos da que no merecemos. ¿Qué significa misericordia? Misericordia es algo que no se nos da aunque lo merecemos. ¿Ok? Entonces, para que quede un poquito claro, es un poquito como trabalenguas, pero gracia es algo que se nos da que no merecemos y misericordia es algo que no se nos da que merecíamos. ¿Ok? Entonces, recordando también un poquito, el Señor Dios nos promete un redentor en Génesis 15 y Romanos 5:19. Si lo podemos leer, por favor. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, solo muchos serán constituidos justos. Así es. Entonces, dice la palabra de Dios que en Génesis 3:15 había una profecía sobre un redentor, sobre un libertador, sobre alguien que iba a vencer al enemigo, a Satanás, un hijo de hombre. Y a su vez, así como por Adán entró, que nos dice Romanos 5:19, el pecado a toda la generación, a toda la raza humana, por un mismo hombre, que es el Señor Jesucristo, viene también la redención, viene también la salvación. Entonces, fuimos hechos justos por un solo hombre. Entonces, el segundo hombre, que en este caso es el Señor Jesucristo, este segundo hombre, es el Señor Jesucristo, viene para crear una nueva raza. Dice que es para que fuera el principio de una nueva raza que sí glorificara a Dios. Leemos 1 Corintios 15:47. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así es. Entonces, el segundo hombre, el primer hombre es el terrenal, es Adán. El segundo hombre dice ahí que es el Señor, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Entonces, viene el Señor Jesucristo a hacer una nueva raza en la humanidad que sí glorifique a Dios, que sí se reencuentre con Dios mediante su redención. Entonces, aquí viene un concepto muy, muy interesante. Jesucristo, por lo tanto... Te digo que ya se acostumbraron y no llega uno temprano ahora. Ya todo el mundo. Tengo que aprender aquí a ponerlo. Ya le puse mute. Muy bien. Entonces, decíamos que el concepto importante a partir de aquí es que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Ok? Ese es un concepto importante porque podemos en
conforme vayamos leyendo la palabra, podemos detectar ciertas cualidades de Jesucristo que hizo en la tierra que parecieran no ser como la naturaleza de Dios, pero tendremos que entender que en el momento que Jesucristo estuvo aquí en la tierra fue hombre, fue un 100% hombre, tenía las emociones, los sentimientos, tenía las tentaciones que tenemos tú y yo. Entonces, por eso pudo él identificarse muy bien con nosotros. No era solamente el decir, es que Dios, pues Él es Dios y no puede ser tentado, Él no sabe cómo me siento. Y en este caso, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y entiende perfectamente porque pasa en su vida como hombre, pasa todos los sufrimientos y todas las debilidades que también nosotros pudimos sufrir, con la diferencia abismal de que no pecó. Y ahorita vamos a ver, eso lo veíamos en la parte de la redención, fue un cordero sin mancha, fue un cordero para perdón de los pecados, es decir, que en todas sus tentaciones y debilidades como hombre, no pecó. ¿Ok? Entonces, al venirse Jesucristo, o tener el objetivo de crear esta nueva raza, de venir a la tierra y redimirnos, y de permitir que regresáramos al plan original, que era la relación íntima con nuestro Dios Padre, solo tenía él que venir a perdonar los pecados, a llevarse el pecado en sí mismo. Dice aquí que solo Dios pudo llevar sobre sí mismo los pecados de todo el mundo. Esto nos dice 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los pecados de todo el mundo. Propiciación significa sacrificio. Y Él fue el sacrificio donde llevó los pecados, veíamos también la parte de redención, pero no solamente los tuyos o los míos, sino los de todo el mundo. ¿Ok? Y solamente Dios pudo haber hecho esto. O sea, solamente Él mismo pudo traernos a nosotros esta libertad. No había otra posibilidad. Mencionábamos que no, en nuestra naturaleza no había posibilidad de poder redimirnos a nosotros mismos. Necesitábamos de un redentor y un sacrificio especial, que era solamente el mismo Dios que pudiera llevar estos pecados sobre él, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Jesús, ¿cómo sabemos que es Dios? Porque sabemos que Él es uno con el Padre. Nos lo dice Juan 10:30, por favor. El Padre y yo somos uno. Entonces Él decía, el Padre y yo somos uno, Dios y yo somos uno. Veíamos en la parte de la Trinidad, donde Jesús es Dios, donde el Padre es Dios, pero la persona de Jesús y la persona del Padre son diferentes, ¿ok? Entonces, como comentábamos, Jesús es Dios, pero también Jesús es hombre. Entonces, Jesús era hombre, nacido de una mujer. Eso lo podemos leer en Gálatas 4:4, por favor. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido bajo mujer, es decir, era un hombre bajo la ley. ¿Qué más podemos decir? Era un hombre, ¿ok? Y también, pero a la vez su deidad venía porque fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, esto lo leemos en Mateo 1:18-20. Ajá, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Entonces fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de mujer. Jesús era un hombre tal y cual. Por eso manejamos lo que es el concepto de un Jesús encarnado. Entonces, ¿qué significa de encarnado? Significa que Dios se hizo hombre.
Juan 1, 1 y 14. Sí, dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y 14, ya que el verbo fue hecho carne, ya habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es, entonces es el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, se hizo hombre. Entonces de aquí digamos que se concluye que Jesús, aunque tenía la divinidad de Dios, decidió ser hombre y pasar todo lo que pasó por amor a nosotros. Entonces, el concepto de encarnación significa Dios se hizo hombre. Muy bien. Esta nueva raza, esta nueva naturaleza que nos da es el Señor Jesús a través de su redención, esta es la que nos permite nosotros tener una nueva familia, tener un nuevo padre, tener un padre amoroso que es Dios, y entonces nos dice Primera de Juan 3 que entonces podemos decir que somos hijos de Dios si estamos en esta familia y aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones y nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Okay? Entonces, ¿a qué vino Jesús como hijo de Dios a la tierra? Entonces, él vino por varias razones. Una de ellas es, vino para destruir las obras del diablo. Eso lo leemos en 1 de Juan 3:8, por favor. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nos dice claramente, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, para que ya no tenga potestad el diablo sobre su nueva familia, la nueva familia del Señor Jesús. ¿Ok? Vino también para que abandonáramos la familia pecaminosa de Adán y entráramos en la familia de Dios, que es lo que comentaba ahorita, y a esto le llamamos salvación, es decir, la libertad que tenemos ahora al ser parte de la familia de Dios, esto a través de la redención que Jesucristo hizo por nosotros, esto nos genera una libertad sobre el pecado, es decir, nosotros ya no somos esclavos del pecado como éramos en la naturaleza pecaminosa de Adán, sino ahora estamos en la naturaleza divina del Señor, en la familia de Dios, donde podemos ser hijos, podemos ser llamados hijos de Dios, por lo tanto somos libres de no pecar. ¿Ok? Entonces, en nuestra condición ya tenemos esta libertad de no estar sometidos bajo el yugo de la ley o bajo el yugo del pecado. Y esto lo hizo el Señor por nosotros. ¿Ok? Entonces, recordamos que Adán fue tentado y pecó. Entonces, Jesús debía ser tentado y poner el ejemplo, ser el estándar, demostrar que aún en su condición de hombre se podía ser obediente a Dios, y recordamos que la parte de desobediencia significa pecado. Entonces él puede ser sin pecado Dios, y eso es lo que vino a hacer el Señor a mostrarnos en su forma humana. Y esto lo podemos leer en Mateo 4 del 1 al 11, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.
El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Así es. Entonces, vemos que Jesús fue tentado. Y la primera pregunta es, en Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, nos dice que Dios no tienta ni puede ser tentado. Entonces, ¿cómo fue que entonces Jesús fue tentado? Como lo comento, Jesús era hombre y entonces pudo ser tentado y nos puso el ejemplo de que aún con la tentación más fuerte que fue directamente de Satanás sobre él, no pecó y no se rindió ante los deseos de este mundo. Entonces Jesús pudo ser tentado porque era 100% hombre. Y además nos dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Eso nos lo dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo y según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y además dice que Él se puede identificar con nosotros porque Él estuvo en esa situación donde fue tentado y donde sintió nuestras debilidades, pero no pecó. Entonces, normalmente también podemos ver uno de los apodos de Jesús que Él mismo se hacía llamar como Hijo del Hombre. Esto lo podemos ver en Mateo 11:19 y en Mateo 16:13. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mateo 16:13, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Correcto. Entonces ahí vemos cómo Él mismo se hace llamar como Hijo del Hombre. También otro de los apodos que se le decía al Señor Jesús es el postrer Adán. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 15:45 y en Romanos 5:14. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Y Romanos 5:14? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí soy yo? Sí, correcto. Entonces, es el postrer Adán, es decir, el Adán que había de venir. Es correcto. Y al ser hombre, la prueba final para nuestro Señor Jesucristo fue la prueba de su muerte en la cruz. Es decir, Él poner su vida en la cruz por todos nosotros, donde entonces pudo Él decir, consumado es, que nos lo dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así es, en este momento donde dice consumado es, muchos hubieran pensado que posiblemente este evento se refería a su muerte física. Pero cuando el Señor menciona sobre consumado es en la cruz, significa que Él pudo cumplir el propósito por cual venía a la tierra, que era comprarnos con precio de sangre para comprar nuestra redención, comprar nuestra salvación, comprar nuestra justificación ante el Padre. Entonces, esto es la liberación total de nosotros como seres humanos, como la humanidad, y darnos la oportunidad de entrar a esta nueva familia, que es la familia de Dios.
Entonces, en este momento de la cruz, una situación muy angustiosa para nuestro Señor, nosotros preguntaremos, bueno, ¿qué sucedió realmente además de que Él haya dicho consumado es? ¿Qué significó esto? Entonces, una de las cuestiones que pasó en la cruz fue que nuestra cuenta fue cancelada, es decir, todos nuestros pecados, todo aquello que Satanás nos había hecho la cuenta de nuestras fallas, de nuestros pecados, de toda nuestra desobediencia para Dios, en el momento que el Señor Jesucristo hace nuestra redención, esa cuenta fue cancelada. Porque recordemos que una de las naturalezas de Dios es que Él es justo. Y al ser Dios justo, Él requería que se cumpliera su justicia. Y la justicia es que la paga del pecado es muerte. Esto lo leemos en Romanos 6:23, por favor. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces está claramente ahí, la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, para esto necesitaba el Señor Jesús, como lo aprendimos en los diferentes sacrificios, que era necesaria la muerte de alguien muy especial, que en este caso es Dios mismo, que la propia muerte de su Hijo Jesucristo fuera suficiente para pagar la deuda de pecado que todos nosotros debíamos. Amén. Entonces, Jesús fue identificado por Dios con el pecado de la humanidad. Habíamos leído que Jesús vino a liberarnos del pecado a todo el mundo. Entonces, con el pecado de la humanidad, fue identificado el Señor Jesucristo y Él se convirtió en el portador del pecado de todos los hombres. Todo pecado que tú, que yo pudimos haber hecho o estamos haciendo o hicimos, Él lo llevó y lo clavó en la cruz por nosotros. Entonces, aunque Él era sin pecado, Dios le imputó todo nuestro pecado. Es decir, toda nuestra cuenta fue cargada a su cuenta y el sufrimiento del castigo de Jesús por este pecado fue tal y cual como lo habíamos comentado acerca de los sacrificios del macho cabrío de los días de expiación de los pecados de los israelitas. Entonces, así de igual manera, Jesús llevó nuestros pecados y fue separado de la presencia de Dios. Entonces, esto lo leemos en Marcos 15:34, Hechos 2:27 y Romanos 10:7, por favor. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vemos la separación que hubo entre el Padre y el Hijo por causa de nuestro pecado. Hechos 2:27. Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Entonces, el Hades, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el Hades es el lugar reservado para los espíritus que ya han partido. ¿Y qué nos dice Romanos 10:7? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Correcto. Entonces, al morir Jesucristo, entonces Él estuvo en estos lugares, ya sea el Hades o el abismo, que nos dice Hechos 2:27 y Romanos 10:7. ¿Y por qué? Porque llevó todos nuestros pecados sobre Él. Esto nos dice Isaías 53, del 6 y el 12. Dice, todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirán despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue
contado con los pecadores, habiendo, perdón, que está muy chiquita la letra, habiendo él llevado el pecado de muchos y otros por los transgresores. Muy bien, entonces él llevó el pecado, la consecuencia del pecado, entonces él murió bajo el juicio de Dios, es decir, él fue enjuiciado como pecador y entonces tuvo que haber ido a estos lugares como el Hades, que nos dice Hechos 2:27, o el abismo, que nos dice Romanos 17, en donde estuvo separado de Dios, y este fue el mayor dolor que pudo experimentar nuestro Señor, el haberse separado de Dios Padre para convertirse en pecado por todos nosotros. Esto nos dice Marcos del 15 al 34, cuando dice Eli, Eli, lama sabactani. Muy bien. ¿Qué otra cosa sucedió durante la cruz? Él fue nuestro sustituto. Mencionábamos que Él canceló la deuda, pero a la vez Él fue nuestro sustituto. Y veíamos cómo a Jesús se le fueron imputados nuestros pecados, de modo que a nosotros se nos pudiera imputar su justicia. Es decir, Él fue nuestro sustituto para que nosotros no pasáramos por ese castigo, por esa muerte espiritual y física que nos deparaba por ser pecadores, por no tener redención, por no cumplir la ley al 100%, por no poder alcanzar la justicia de Dios por nuestras propias fuerzas u obras. A Él fueron imputados todos sus pecados, y esto lo podemos ver en 2 Corintios 5:21, por favor. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces recibimos la justicia de Dios por medio de Él. Ahora, ¿esto qué pasa? Que la justicia de Dios a través del Señor Jesucristo nos hace justos a nosotros. ¿Y qué es un justo? Es una persona que tiene una posición correcta ante Dios, una posición en cuanto a la relación o cercanía con Dios. Entonces, esto dice la palabra de Dios que no había justo ni aún uno solo. Entonces, esto es justificación. Justificación es ponernos en la posición correcta ante Dios que perdió Adán, porque Adán fue creado con esta clase de posición, fue creado cerca de Dios y para gloria de Dios, pero después de su desobediencia tuvo miedo ante Dios por culpa del pecado, y así que la amistad había sido destruida y necesitábamos de esta redención. Entonces, pero antes de que se pudiera restablecer la amistad con Dios, era necesario sustituir el pecado con justicia, y a esto le llamamos la parte de redención. Dios nos ha impartido su propia justicia y por lo tanto podemos estar correctamente ante Él, liberados del miedo que experimentó Adán después de pecar, y esto lo vemos en Hebreos 4:16, por favor. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entonces, acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Es decir, ya no con miedo, que fue lo que experimentó Adán, sino ahora como justificados ante el Padre por la sustitución del Señor Jesucristo por nosotros. Él se hizo pecado para que entonces su justicia pudiera estar en nosotros. También, ¿qué sucedió en la cruz? Y esto es muy importante que todo nos quede claro. No solamente fue que nuestra cuenta fue saldada, no solamente que Él fue sustituto por el castigo y la consecuencia de nuestro pecado ante un Dios justo, sino que además Él vino a vencer los poderes de las tinieblas. ¿Ok? Primeramente, la autoridad y dominio que Adán había entregado a Satanás, ahora fue recuperado por Jesús, el segundo Adán. Y esto lo dice en Colosenses 2:15. ¿Alguien tiene Colosenses 2:15? Yo lo leo, ahí va. Dice, y despojando a los principados
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces fue en la cruz donde él toma la autoridad que tenían los principados y las potestades de este mundo y triunfó sobre ellos en la cruz. En ese momento en la cruz, comentaba hace un par comentábamos hace un par de lecciones que en ese momento Satanás pensó que él, al haber asesinado o tentado a los hombres a que crucificaran a Jesús, para él era su victoria, porque había matado al Hijo de Dios, pero no sabía el plan que el Señor Jesucristo tenía para con nosotros, que era que en esa cruz Jesucristo, o Dios Padre le iba a dar la victoria a Jesucristo al resucitarlo y al vencer la muerte. Entonces, en este caso, toda la autoridad y dominio pasó de Satanás hacia nuestro Señor Jesucristo. Él nos libró también de igual manera del dominio de las tinieblas. Y esto nos lo dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces nos libra del dominio de las tinieblas, nos saca de la venda que teníamos en nuestros ojos espirituales, donde solamente veíamos el pecado, y nos traslada hacia el reino de su Hijo Jesucristo. Entonces esto es poderosísimo. No estamos más en tinieblas, ahora somos hijos de luz. Y algo igual de poderoso, derrotó la muerte. Y esto nos lo dice 1 Corintios 15, 55 y 57, por favor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús tenemos vida. No más muerte, no más pecado, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos total libertad, salvación y vida. Y Él vino también, y en la cruz Él venció al mundo. Esto nos lo dice Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Ustedes tendremos todos tristezas, pero tenemos que animarnos porque el Señor venció al mundo. Ahora, ¿a qué se refiere al mundo? Y esto lo podemos ver en 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es, nada que puedan desear nuestros ojos, nada que pueda desear nuestra carne y nada que sea vanagloria de la vida viene del Padre, sino es del mundo. Entonces, si algo nos preocupa, algo nos mantiene apresados en esta tierra, en este mundo, llámese preocupaciones, llámese falta de fe o lo que vemos, tenemos demasiado amor a este mundo, tenemos que siempre recordar que todo esto que podamos desear no viene de Dios, sino es una tentación y es un deseo del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo vino a vencer al mundo, por lo tanto, nada de esto nos debería robar nuestra paz. Amén. Adicionalmente, Él tiene las llaves del Hades. Esto nos dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, es decir, Él le roba este poder a Satanás, le roba pues digamos que esta autoridad que tenía en la tierra Satanás, y se la quita el Señor Jesucristo mediante el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué sucedió en la cruz? Recordando tres cosas. Una es, fue nuestra cuenta saldada. 2,
fuimos nosotros sustituidos por Jesucristo en la cruz. Y 3, Él venció los poderes de las tinieblas. No hay más poder sobre los hijos de Dios más que el Señor Jesucristo le robó a Satanás y le quitó a Satanás por medio de su sacrificio. Muy bien. Y todo esto tuvo que pasar en la cruz, pero como comentábamos, al suceder la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, pues todo el mal se alegró porque pensaron que habían vencido al Hijo de Dios, pero no se esperaban con esta maravillosa acción que iba a hacer el Señor Padre por medio de su Espíritu Santo, que fue resucitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, la muerte y resurrección de Jesucristo son los acontecimientos más importantes en la historia del universo. Esta fue el parteaguas en donde se cumplieron todas las profecías que venían en el Antiguo Testamento, desde Génesis, Malaquías. Es decir, todo el Antiguo Testamento se vino al cumplimiento de la redención por medio de la muerte de cruz que pasó Jesucristo, el Cristo, el Hijo de Dios, por nosotros, y al vencer la muerte por medio de la resurrección. Es decir, el volver a la vida. Estos dos acontecimientos son los más importantes que nos pudo haber pasado a nosotros y a lo largo del tiempo en el universo. Entonces, ¿por qué? Porque la cruz de Jesucristo es la respuesta de Dios a la humanidad pecadora y a Satanás y a sus huestes rebeldes de ángeles caídos. Es la cruz de Jesús, donde murió Jesús y donde hubo la resurrección y donde ahí se clavaron todos nuestros pecados y toda la carta de decretos que había en contra de nosotros. Cuando Jesús murió, parecía como si Satanás hubiera logrado una gran victoria, pero fue todo lo contrario. La cruz con la cual Satanás quiso dar fin a la vida del Hijo de Dios se convirtió en la derrota misma de Satanás. Entonces, por la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios destruyó las obras del diablo y libertó a los que Satanás tenía esclavizados. Y eso lo podemos leer en Romanos 4:25. Sí, El cual, dice, ese lo tenía yo. ay, perdón. Adelante. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación. Entonces nos libertó de la esclavitud que tenía Satanás sobre nosotros. Y entonces de ahí viene, ahora sí, el Evangelio, las buenas nuevas. De ahí se concluye, de ahí se culmina el Evangelio y a lo mejor muchos dicen, bueno, es que sí, el Evangelio, sí, creo en el Evangelio, pero esta palabra es importante que veamos cuáles son la estructura del Evangelio para que nosotros podamos de igual manera poder compartirla. Tenemos que entender, la sabemos porque aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero es importante que veamos cómo se cumple el Evangelio en la tierra. Es decir, lo primero que sucede es que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo y es llamado Jesús. ¿Ok? Esto lo dice Juan 3:16. Y eso ustedes les voy a pedir que lo vayan leyendo en sus casas, pero sabemos de antemano cuál es Juan 3:16, importante. Cuando Dios envía a su Hijo unigénito por amor a todos nosotros, Jesús siendo Dios tomó forma de siervo. Lo dice, Jesús siendo Dios toma forma de siervo y se hace hombre. Y estando en esta condición de hombre, caminó entre nosotros y padeció todas nuestras dolencias y debilidades sin cometer pecado. E injustamente y voluntariamente
fue llevado a la muerte y muerte de cruz como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente murió y fue sepultado, sino que resucitó al tercer día, redimiéndonos de todo pecado. Amén. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la venida del Señor Jesucristo, el cómo Él siendo Dios se hace hombre, se humilla a sí mismo y toma forma de siervo, camina entre nosotros, nos enseña, padece nuestras dolencias y no comete pecado. E injustamente y voluntariamente va a la muerte de cruz, que era la más, por decirlo así, la más fea que había en esa época, una muerte bastante denigrante, y aún así Él se sacrifica de ese modo para el perdón de nuestros pecados y resucita al tercer día y Él vence los poderes y los ataques y toda la autoridad que tenía el enemigo sobre nosotros. Es muy importante, hermanos, que tengamos esa estructura bien clara para cuando tengamos o el Señor nos dé la oportunidad a nosotros de compartirlo a otras personas que no conocen. Pero, aquí viene lo último. Lo último es la cereza del pastel. Es decir, todo este evangelio, todo lo que el Señor hizo por nosotros requiere adicionalmente requiere que hagamos nada, es un regalo, es por gracia. Mencionábamos que gracia es que nos den algo que no merecemos. Entonces es un regalo y lo único que tenemos que hacer en este caso es que sea recibido el evangelio, que sea recibida la redención para que podamos tener libertad y justificación, que todo esto sea por fe. ¿Ok? Y recordemos lo que dice Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, no se ve. Es muy sencillo, la fe no se ve. No es algo que puedas palpar, no es algo que puedas tú decir, es que déjame te muestro mi fe, porque mi fe es muy grandota, es muy pequeña. No, en este caso es algo que cada uno de nosotros, es un don de Dios, que cada uno de nosotros nos permite tener esta convicción de que algo es real cuando no lo ves y solamente te dicen que viene o dicen que está. Entonces es muy importante, la fe. Tenemos que tener solamente fe para recibir este regalo que es por gracia. Entonces, el hecho de que la justicia de Dios se pueda recibir solamente por fe, asegura que esa justicia es concedida completamente sobre la base de un favor inmerecido, que es la gracia de Dios. Y esto viene en Romanos 4:16 y Efesios 2:8. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, es Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. ¿Y Efesios 2:8? Sí, voy. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Exacto. Entonces, es solamente por fe, y esto es un don de Dios. Es decir, Dios nos da la oportunidad por medio del Espíritu Santo de que tengamos esta fe, de que todo el evangelio que hemos leído, todo el evangelio que ha pasado en la historia de la humanidad, el evangelio de Jesús, sea real en nuestras vidas y no solamente sea algo, como comento, una historia, como consideran los judíos, ¿no? Que fue solamente que vino, es un profeta más, pero no es el Cristo, dicen los judíos, ¿no? Y en nuestro caso nosotros podemos asegurar por la fe que el evangelio es real y que es poder de Dios para aquellos que
que creen en Él, ¿ok? La otra cosa que es maravillosa es que este regalo, este evangelio no es por obras. Dice que no hay nada que un hombre pueda hacer. Habíamos hablado acerca de que no hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho que nos diera el valor o que pudiéramos, por medio de nuestros méritos, posicionarnos correctamente ante Dios. Entonces no hay nada que podamos hacer nosotros, absolutamente nada, hermanos, que podamos hacer nosotros. Esto lo vemos en Efesios 2:9 y Tito 3:5. ¿Alguien lo tiene? Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien. Tito 3:5. Sí, No no por salvo. obras. Sí, ¿Cierto? ¿Perdón? Tito 3:5, ¿lo tienes? Sí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos queda claro que no es por obras. Nada pudimos haber hecho nosotros para poder hacer el restablecimiento del propósito original de Dios, que era tenernos en una relación, en una comunión de amistad entre el hombre y Dios. Tuvo que haber sido Jesucristo y nos lo está dando como un regalo, no algo que tengamos nosotros que hacer, porque nada podemos hacer para obtener este regalo. Y tampoco es por los sentimientos, esto es importante. Las emociones cambian de un día a otro y los efectos de ese sacrificio son eternos e invariables. Es decir, la salvación no se siente, solo se cree en fe. Es decir, no es que me sienta yo salvo o no me sienta yo salvo. Es que hoy estoy muy contento, entonces significa que Dios me ve bien, y mañana estoy yo triste y entonces significa que Dios me ve mal. La salvación es algo permanente, es algo que no se siente, sino que hay que creerlo en fe. Amén. Y por fe tenemos promesas de Dios en su palabra. Recordemos que la fe, en base a las promesas de Dios, en base a su palabra, en base a su evangelio, nosotros creemos en fe que estas promesas son reales, y eso nos genera a nosotros esperanza, y la esperanza nos mueve y nos permite estar siempre activos buscando de su palabra, buscándolo más a Él, sabiendo que un día Él cumplirá todas sus promesas. Y por ejemplo, varias de las promesas de Dios, por ejemplo, nos dice que somos la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Esto lo podemos leer en 2 Corintios 5:21. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Sí. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces somos hechos justicia de Dios en él, en Jesucristo. Entonces es una promesa de Dios para nosotros si nos mantenemos en su camino. También nos dice, lo voy a leer yo porque se nos está acabando el tiempo, pero en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, para eso fuimos escogidos cada uno de nosotros. Y vemos, por último, 1 Pedro 2:9, aquí lo tengo también. 1 Pedro 2:9 nos dice que, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esto es otra promesa. Somos linajes escogidos, real sacerdocios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, que es por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, la cereza del pastel, como vemos aquí, es que es por fe. Es decir, que en Romanos 10:9-10 nos dice que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la salvación, perdón. Y en Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces aquí unimos lo que es la redención de Cristo con la salvación y justificación por medio de la fe. Entonces es muy importante, hermanos, también hacer mucho hincapié en que hablamos de la fe en Jesucristo. No se trata de una fe, de tener fe por tener fe, ¿no? Yo tengo fe de que no me voy a caer porque sé que hay una fuerza de gravitación, la fuerza de gravedad que me impide que yo esté flotando, ¿no? No se trata de una fe de ese tipo. Es una fe muy específica en que todo lo que sucedió, todo lo que dice en la Biblia, todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, lo hizo por amor, y eso es la fe que nos produce, la fe en Él, que nos produce creer en Él y que su salvación y que su justificación y que su redención actúe en nosotros. Es decir, es una fe exclusiva en creer que el Señor Jesús, todo lo que nos dice el Señor Jesús es verdadero y que confiamos en Él sin parpadear. Esa es la fe que tenemos. Muy bien. Bueno, hermanos, sé que ya son las 9:01, yo me pasé un poquito. Ahí están la tarea, las preguntas para reflexionar. Están muy interesantes, se las voy a dejar a ustedes para que lo puedan leer en sus casas. Y bueno, si quieren 2 minutos para preguntas, y si no, mándenme un mensaje a mi WhatsApp o al correo electrónico o a los pastores también, para que nos puedan apoyar con cualquier duda. Pero pues espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Y si me permiten, vamos a hacer una oración para poder pues despedirnos. Amén. Señor, gracias te damos, Padre Todopoderoso, por esta oportunidad que nos das de hacer una conclusión magnífica acerca del gran sacrificio que tú hiciste por nosotros. Esa conclusión donde tú eres el autor de la vida, donde tú eres el autor de nuestra salvación, de nuestra justificación. Desde el principio de los tiempos, Señor, tú ya habías planeado todo esto. Y ahora, Señor, nos permite, Señor, tener la oportunidad de que tú te hagas real en nuestras vidas y que nos des la oportunidad, Señor Jesús, de poder entregarte nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados y poder regresar al Padre por medio de tu sangre preciosa, por medio de ti, Señor, que tú hiciste todo el trabajo por nosotros, Señor, y te damos gracias porque esto es algo que tú quieres que compartamos a los demás, Señor, y que por favor, Señor, nos dé la oportunidad a cada uno de nosotros que podamos compartir estas buenas nuevas a nuestros semejantes, aquellos que tú, Señor, quieres que sean salvos, aquellos que tú, Señor, nos des la oportunidad de compartirles, Señor, utilízanos como instrumentos para tu justicia, Señor, ahora que nosotros hemos sido redimidos, ahora que tenemos salvación en nuestras vidas y que hemos sido justificados ante ti, oh Dios eterno. Te pedimos que por favor tú nos llenes de tu Espíritu Santo para poder ir y predicar este evangelio a quien podamos, Señor, y obedeciéndote a ti en cualquier situación, Señor, teniendo un corazón por aquellos que están perdidos, Señor. Gracias, y te pido por favor que tú permitas que mis hermanos puedan seguir estudiando, Señor, y que puedan ellos poner en práctica, Señor, esta palabra tuya, y que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo momento y en todo lugar, Señor, para gloria tuya, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Sé que les... Gracias a ti. Ya estoy cortando el tiempo. Gracias. Cualquier duda, por favor, mándenos un mensajito por WhatsApp y sin problemas se los contestamos. ¿Ok? Bueno. Bendiciones, prof. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bye. Que descansen. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Bye. Bye.